Pyme. Análisis con aire fresco. Primera Pauta. 7:36, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. La temperatura actual en Santiago alcanza los 15,4 grados. Recuerda que se esperan 34 para hoy, 36 para mañana aquí en la capital. Vamos a una de las noticias de las últimas horas que tiene que ver con la seguridad. Es el tema que más le importa a los chilenos, sin duda. Es lo que más le importa para el 2025. Es lo que más esperan que se resuelva por parte de los gobiernos. Bueno, Paz Ciudadana hizo un estudio que ha arrojado algunas conclusiones sobre los problemas de la política de seguridad en el país. Identifica 5 de ellos. Además, entregó algunos datos que son bastante preocupantes en cuanto a lo que está ocurriendo en Chile. Los homicidios han subido un 62%, comparando 2016 con el 2023. Los secuestros un 104% y las extorsiones un 1.296%. Vamos a hablar de esto de inmediato con Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, a quien tenemos en línea. Le agradecemos su disposición. Daniel, muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, Claudia, Gerardo. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Daniel Johnson. Bueno, tenemos datos fresquitos en este informe que ha hecho Paz Ciudadana, que usted dirige, Daniel Johnson. Pero antes de entrar como a los datos, a lo que muestra, ¿no? A la radiografía que muestra este informe, todos sabemos que la seguridad es la prioridad para la ciudadanía y es el gran temor que ronda en sus vidas cotidianas, de que tus hijos salen de la mañana al colegio, que tienen que volver, de salir en la noche, no salir en la noche. Es decir, han habido incluso cambios conductuales en la sociedad chilena producto de este temor. Cotejado con la cifra que Paz Ciudadana entregó ayer en su encuentro, en su gran encuentro, después de 24 años que llevan midiendo, ¿ese temor de la ciudadanía está acreditado por la cifra o está un poco lo estamos sobrecalificando? A ver, es una súper buena pregunta, Claudia, porque, a ver, hay muchas condiciones de hecho, hay muchos tipos distintos de temor y hay muchas condiciones del entorno que pueden estar afectando ese temor. Uh-huh. ¿Qué vemos nosotros? Primero, en cantidad de delitos comunes, lo que le llamamos, por ejemplo, robos comunes, estamos en niveles relativamente bajos en nuestra historia. Yeah. El último índice de la misma Fundación Paz Ciudadana, que nosotros hacemos un estudio todos los años y le consultamos a los chilenos qué tan víctimas están siendo, nos dio que estamos dentro de los valores más bajos de toda la serie histórica, de todos los 24 años también que medimos, en cantidad de personas víctimas de delitos. Sin embargo, si hacemos suma a eso y vemos qué delitos son los que están disminuyendo y cuáles son los que están aumentando, vemos que los robos con violencia e intimidación aumentan un 25% en los últimos 7 años. Y por lo tanto, claro, los delitos menos dañinos han disminuido, pero los delitos que son, de hecho, el robo con violencia e intimidación es el delito que más daño genera en Chile, porque cada uno es más dañino que un hurto, por ejemplo, no tan dañino como un homicidio, pero en cantidad son muy importantes y por lo tanto generan mucho daño a la ciudadanía. Y eso está aumentando. Y por otro lado tenemos los homicidios, que si bien Chile no está dentro de las tasas más altas de homicidios de los países vecinos, hay estadísticas que muestran que solo Argentina y Bolivia, por ejemplo, tienen menos tasas de homicidio en Latinoamérica y el Caribe que Chile, pero la tasa de crecimiento de homicidios es una de las más altas. Entonces, ¿en qué se estaría justificando este nivel de temor? Primero, en que tenemos delitos que son muy dañinos, que están aumentando, robos con violencia e intimidación en particular, y que estamos sufriendo porque no estamos acostumbrados a estas tasas. Claro, si uno dice cuántos robos tiene México, Colombia, cuántos homicidios tienen esos países, cuántos crímenes organizados, evidentemente es más, pero Chile está viviendo una evolución que hace que los chilenos percibamos que esos homicidios muy distintos, que los delitos son muy distintos a lo que teníamos hace 7 años atrás y por lo tanto estamos muy atemorizados. ¿Se justifica con eso que Chile sea el país más atemorizado del mundo? Porque eso es lo que está mostrando las estadísticas. Esa es otra discusión en el fondo. Uno no es muy difícil poder calibrarlo. Pero sí, Chile es el país más atemorizado del mundo y hay justificaciones en los datos internos que hacen entender el por qué estamos atemorizados. Hay otro punto que me pareció muy interesante del informe Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Tiene que ver no con homicidios, que es donde estamos poniendo el foco insistentemente, porque, como usted bien lo dice, Chile no está acostumbrado a este tipo de delito, pero tiene que ver con extorsión, que me parece que es cuando uno habla con expertos a nivel de América Latina, dice lo que viene como fenómeno
es la extorsión. O sea, México tienen las empresas, muchas, hasta en su PIB tienen incorporado, ¿no es cierto?, lo que se llama la mordida. Se empieza como a naturalizar. Y en Chile eso ha aumentado de una manera brutal. Extorsión y secuestro. Yo creo que eso también nos pone hoy día en un escenario que, si en el otro no estábamos acostumbrados, este es totalmente un escenario completamente nuevo. Absolutamente. Sí, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, sumamente preocupante. Nosotros no creemos. En el fondo, esto no es una información que uno pueda obtener de datos estadísticos porque todavía no tenemos análisis suficiente. Pero las extorsiones, o sea, la cantidad de delitos sí, lo vemos de los datos administrativos, pero el cómo operan las organizaciones que están cometiendo estos delitos todavía no. Y ahí nos falta mucho por estudiar. Por eso estas frases como diagnósticos agotados, el minuto de actuar, la verdad es que entendemos bien poco todavía el delito y tenemos que entrar a investigar cada vez más para poder atacarlo como corresponde. Pero ¿qué cosas podemos ver? Primero, hay organizaciones delictuales muy diferentes operando en Chile y en distintos territorios. Están muy marcados territorialmente. Tenemos bandas que son tradicionales, que son chilenas, que han operado en el mercado de la droga por muchos años, que tienen vínculos internacionales con proveedores de droga, que se insertan en su entorno de manera amistosa incluso, que ayudan a los vecinos, que tienen más recursos, que celebran cumpleaños, que ayudan en los funerales, que ayudan en los problemas de salud, que dan trabajo, etcétera, que reclutan a jóvenes, a hijos de ellos mismos y también a vecinos. Son muy violentos y tienen que serlo, pero no ocupan la violencia como un medio para cometer delitos, pero pueden disputar territorio y ser muy violentos con una banda extranjera que está entrando, o no extranjera, esa foránea del territorio, que está ingresando. Caso típico, lo que vimos en Bajo de Mena, CESFAM, ¿se acuerdan? El recinto de salud, es un caso muy, muy tradicional. Eso existe en Chile y eso es muy violento y está generando homicidios. Pero también hay otros delitos, hay otras organizaciones delictuales que provienen más bien del extranjero, que están en negocios que atacan que ocupan a las personas como su obtención de recursos. Ya no es la droga, sino que el mercado es dañar a la persona para obtener recursos de ellos directamente. Y ahí sí, están en sicariato, están en extorsiones, están en trata de personas, en tráfico de personas. Suelen ser extranjeras, suelen tener vínculos internacionales con otras organizaciones, vínculos jerárquicos, no son amigos de su entorno, no se insertan amistosamente en su entorno, reclutan mucho menos, porque como no son amigos de su entorno, no son un ejemplo y no reclutan, sino que importan más bien personas que cometan delitos. Estas organizaciones se posicionan en territorios distintos. De hecho, en la misma región metropolitana, nosotros sabemos que hay comunas que están con un tipo y comunas con otro, barrios con un tipo de organización y barrios con otro. Incluso ya hemos visto que se vinculan entre ellos porque tienen ciertas relaciones. Por ejemplo, las bandas chilenas no cometen sicariatos, pero cuando requieren un sicariato muchas veces contratan a extranjeros para que lo cometan. Entonces esa dinámica hay que entenderla muy bien para poder atacarla. ¿Qué fortalezas tenemos? Y ahí, Claudio, el ejemplo que tú dabas es muy bueno. Otros países ya saben que las empresas y el Estado están involucrados en extorsiones y por eso le piden esta mordida. En Chile eso todavía no existe de manera muy masificada. Y tenemos instituciones públicas que han demostrado ser bastante resilientes a este tipo de organizaciones, pero hemos visto casos en que han logrado permearla, desde municipios, incluso policías. Entonces, no tenemos que cantar victoria, pero tenemos una resiliencia institucional que ha permitido que en Chile esto no se extienda, como pasó en Ecuador, por ejemplo, hace algunos años. Eso tenemos que mantenerlo. Creemos que la situación es absolutamente posible de revertir, Daniel, pero tenemos que tomar acciones muy drásticas hoy día para poder avanzar en mejorar la situación. usted escucha a Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, ¿ustedes detectaban en estos problemas de política de seguridad distintas fallas, el cortoplacismo, políticas sin foco, falta de evidencia, falta de articulación, falta de medición? Usted decía a la vez que Chile, en todo caso, sí ha hecho esfuerzos en materia de seguridad, pero a la luz de estos detalles, con errores, ¿no? Chile, así todo, está imponiéndose, está haciendo retroceder la delincuencia, con todos estos errores, pero con muchos intentos y voluntad de hacerlo. A ver, estamos haciendo esfuerzos muy importantes. Hay recursos importantes invertidos. Hemos implementado programas desde distintas plataformas, y con eso sí hemos logrado contener ese crecimiento de alguna manera. No ha sido tan rápido como ha pasado en otros países ese crecimiento, como el caso de Ecuador, que es como el más crítico que podemos visualizar. Pero eso no significa que estemos avanzando hoy día decididamente a que esto se controle.
tenemos que hacer cambios bien importantes en las políticas que estamos implementando. Y ahí es donde detectamos estos 5 problemas. O sea, hoy día todavía las políticas que implementamos en Chile, en primer lugar, no visualizan el problema delictual como un sistema, o sea, el sistema de seguridad y justicia como un sistema. Entonces, actúan súper separadamente las políticas que se implementan desde la plataforma policial, desde la plataforma de educación, de salud. Y si no actuamos coordinadamente, la verdad es que es muy difícil que podamos obtener mejores resultados. Entonces, Chile, perdón, sí. Uno de los programas que más se ha tratado de fortalecer en el último tiempo, se le van a hacer modificaciones, ya lo ha dicho el gobierno, es Calles sin Violencia. ¿Es un ejemplo, diría usted, de política con mal foco? A ver, absolutamente. El programa Calles sin Violencia tiene varios componentes. Primero, tenía un objetivo, que era disminuir el aumento de homicidios que estaba ocurriendo asociado a organizaciones delictuales. Ese era cuando se ingresa el proyecto para que sea financiado, esto tiene que obtener una calificación positiva en el Ministerio de Desarrollo Social, como todos los programas públicos. Cuando se ingresa hay un documento y ese documento determinaba que el objetivo era ese. Y hay políticas dentro del programa que parecen pertinentes. Por ejemplo, fortalecer a la Fiscalía en la investigación. Eso sí es muy pertinente para desorganizar, para desarticular organizaciones delictuales. Pero hay otros componentes como el patrullaje, que si bien es muy positivo, por ejemplo, para los robos con violencia e intimidación, no es muy pertinente para disminuir los homicidios, que era el objetivo del programa. Entonces, primero, sí, comete el primer error en que son políticas que no están basadas en evidencia y no están definidos claramente los objetivos y por lo tanto las políticas no están directamente asociadas al problema que quieren resolver. Primer problema. Segundo, no se mide los resultados porque no tenemos variables tan claras para poder medir. No monitoreamos la implementación. ¿Cuánto más se patrulló? ¿Dónde se patrulló? ¿Con cuántas policías? ¿Qué resultados tuvo eso? Tampoco se está midiendo. Y la focalización también fue súper castigada. Al principio, el programa estaba focalizado mucho más pertinentemente. Se pensó en focalizar ese patrullaje en ciertos lugares donde ocurrían más delitos. Pero no sé si se acuerdan, esto fue hace más de casi 2 años ya. Los alcaldes empezaron a presionar y decían, oye, el alcalde de la comuna que decía, yo no tengo el programa Calles sin Violencia, oye, yo tengo problemas delictuales también, ¿cómo no me van a poner el programa? Y forzaron a que el programa se extendiera a prácticamente todas las comunas, y perdiendo absolutamente el foco y por lo tanto la efectividad que podría tener un programa de ese. Hay un punto que usted planteaba, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que ayer celebraba, ¿no es cierto?, su consejo consultivo, y que tiene que ver con mirar esto como un problema sistémico. Y cuando uno lo mira como un problema sistémico, entiende primero, digamos, cuáles van a ser las políticas públicas, las decisiones que llevará adelante un gobierno, cuánto foco pone ahí, cuántos recursos pone ahí y cuánto se la juega por hacer cambios y de alguna manera modernizar las leyes, porque si las leyes siguen cuando nada de estos delitos existían, entonces es imposible abordarlo. En ese sentido, ¿usted cree que la ministra Carolina Toá ha dado en el blanco o está muy lejos, digamos, de avanzar en la línea correcta? A ver, hay una distancia larga entre ha dado en el blanco y está muy lejos, Sí, pero yo sí, creo que hay cosas, evidentemente hay cosas muy positivas que se han hecho. Por ejemplo, cosas que se han instalado como políticas de Estado, que nosotros lo hemos celebrado, es la instalación del Ministerio de Seguridad. Esa fue una política que, un primer proyecto de ley, por ejemplo, que tenemos conciencia que se ingresó en el segundo gobierno del presidente Piñera, que después se retiró, que se le hicieron modificaciones, pero que después continúa avanzando en el Parlamento, y el proyecto que salió finalmente recoge muchos puntos que tenía este primer proyecto y también otras modificaciones que son mejoras también. Como esta unidad, por ejemplo, ahora el Ministerio tiene una unidad estratégica que es fundamental para definir los lineamientos claros de entender esto como un sistema, entiende un sistema de seguridad. O sea, creemos que hay políticas que se han implementado que todavía no, o sea, que se han aprobado en el Parlamento, que todavía no se han implementado, Sí. ahí donde se juega gran parte del problema, que son pertinentes. Hay otras, evidentemente, que no. Y el Calles sin Violencia también en sí mismo, por ejemplo, tiene componentes que son muy pertinentes, como el ECO, que es el trabajo de la Fiscalía, Sí. pero tiene otros componentes que pueden tener una peor efectividad para el objetivo que se está buscando. Ahora, todo esto, entonces, me imagino, si es sistémico, tiene que ir de la mano respecto de Ministerio Público, de la justicia. La percepción de la ciudadanía es que esto está sin control porque se habla de la puerta giratoria, ¿no? De personas que de repente tienen muchísimos delitos, sobre todo gente más joven, y sale al otro día. Entonces, también está la sensación de que hay una cierta impunidad. ¿La justicia también debería mejorar en ese sentido? ¿Cómo lo ve usted? A ver,
hay muchos ámbitos en los cuales uno tiene que intervenir para poder mejorar la situación de seguridad, desde la prevención temprana, la prevención situacional, la persecución, las cárceles, la reinserción, etcétera. Hay muchos componentes. En Chile hay una percepción, y con estos discursos de la puerta giratoria se quedó instalado, de que hay una impunidad muy grande. La verdad es que Chile no es un país que tenga una impunidad muy grande. Es un país que prisioniza, es uno de los países que más prisioniza en el mundo. Si uno mira las tasas de personas privadas de libertad por habitante, por ejemplo, la OCDE, creo que Cholo, son estadísticas un poco antiguas, pero Estados Unidos y Israel solamente tenían más personas privadas de libertad que Chile, y era el tercero Chile. O sea, no es que prisionicemos poco. Y por otro lado, la mayor persecución penal, la verdad es que el margen de mejora que tiene es súper limitado. Es un tema que la ciudadanía piensa que la cárcel, la incapacitación de la cárcel puede ser muy efectiva. La verdad es que lamentablemente no lo es tanto, porque la cárcel sigue siendo un lugar donde se pueden cometer delitos y de hecho organizar delitos por parte de, cuando hay líderes de organizaciones delictuales, ellos siguen operando incluso desde la misma cárcel. Eso sabemos que es así. Por lo tanto, ya no es tan incapacitadora como lo era anteriormente, gracias a los teléfonos celulares y otros mecanismos tecnológicos. Y por otro lado, los periodos de encarcelamiento son cortos, y además las personas salen con motivaciones incluso mayores a cometer delitos de lo que tenían anteriormente. Daniel, Si nosotros lo pensamos sistémicamente, perdón, solo para terminar, hay otras medidas como la prevención temprana que van a ser muchísimo más efectiva. Nosotros tenemos la presentación puesta en la página web de la Fundación Paz Ciudadana, hicimos un modelo dinámico donde pudimos evaluar el impacto que podían tener distintas políticas, y la verdad es que hay un conjunto de políticas que pueden ser mucho más positivas para disminuir la delincuencia que fortalecer solo la persecución. Hay que fortalecerla, pero hay que mirar principalmente otros componentes que no hemos mirado en Chile. Esto quizás se parece un poco a esa respuesta a lo que quiero preguntarle, porque tiene que ver con las cosas con las que estamos conviviendo. Veía un estudio de la Universidad del Desarrollo que mostraba aumento de homicidios en capitales regionales o en ciudades relevantes regionales. Curicó subieron un 300% los homicidios. Las extorsiones las hemos visto aquí en Santiago, las hemos visto en el norte, ciudades del norte, comerciantes. Así las cosas, vamos a seguir conviviendo varios años con esto para que eso deje de suceder si esas políticas funcionan. Es decir, ¿es nuestra nueva realidad y va a ser nuestra nueva realidad por mucho tiempo? Hoy día tenemos esta situación instalada. Hay acciones que han mostrado ser pertinentes. Por ejemplo, lo que está haciendo el fiscal regional de Arica es bastante impresionante. Ha logrado desarticular organizaciones delictuales y ha logrado bajar las tasas delictuales ahí. Entonces no me atrevería a decir que si sigue exactamente igual no va a pasar nada. Hay ciertas acciones que son pertinentes y que están teniendo resultados positivos. Nosotros tendemos a ser muy positivos, a tener buenas esperanzas de lo que puede pasar. Y nosotros creemos que hoy día, dada la preocupación que está teniendo la ciudadanía en términos generales con respecto al delito, eso ha generado ciertos acuerdos técnicos también, que fue lo que se reflejó ayer en el Consejo